convirtió a sus víctimas en hamburguesas para venderlas. Bajo un puente industrial de Baltimore, Joseph Ramatheny, conductor de montacargas y adicto a las drogas, servía hamburguesas a transeúntes desprevenidos mientras, en secreto, utilizaba los restos de sus víctimas para preparar su macabro negocio. Su doble vida transformó la ciudad en testigo involuntario de un horror extremo, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva. Su modus operandi combinaba aparente normalidad con violencia extrema, pasando desapercibido entre la rutina diaria. La comunidad, al descubrir la verdad, se enfrentó al horror de un monstruo que había operado a plena vista. Joseph Ramatheny nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland, hijo de un padre alcohólico que murió cuando él tenía 6 años y de una madre que trabajaba largas jornadas. Mientras él afirmaba haber sido descuidado y enviado a vivir con otras familias, su madre sostuvo que tuvo una infancia estable y que fue un estudiante inteligente y educado. A los 18 años se alistó en el ejército, aunque dijo haber combatido en Vietnam y haberse iniciado allí. Su madre y los registros sugieren que sirvió en Alemania. Tras licenciarse trabajó como camionero y luego como operador de montacargas en una fábrica de paletas, donde era considerado cordial pese a su fuerte adicción a crack, heroína y alcohol. Vivió con una mujer adicta y el hijo de ella, a quien trataba como propio, pero su vida se degradó entre bares y campamentos de indigentes en el sur de Baltimore. Bajo una fachada educada, su combinación de consumo compulsivo y violencia latente emergió con fuerza a mediados de los años 90. La masacre comenzó con una desaparición. A finales de 1994, Kathy Ann Magaziner, una mujer de 39 años con antecedentes de prostitución y adicción a las drogas, fue vista por última vez. Metheny la estranguló y enterró su cuerpo en una fosa poco profunda en los terrenos de la fábrica de paletas donde trabajaba. El cuerpo permaneció allí, sin ser descubierto, durante más de 2 años. En un giro macabro, Metheny declararía más tarde que, aproximadamente 6 meses después del asesinato, desenterró el esqueleto, separó la cabeza, la metió en una caja y la tiró a la basura. El caso de Magazine permanecería frío, y su nombre se sumaría a la lista de personas vulnerables que desaparecían en los márgenes de la ciudad. Poco después, en 1995, Metheny se vio involucrado en un violento enfrentamiento en un campamento de ciudad de tiendas para personas sin hogar ubicado debajo del puente de la calle Hanover. El 2 de agosto de 1995, los cuerpos de Randall Brewer y Randy Packer fueron descubiertos, habían sido asesinados a hachazos. Metheny fue arrestado y juzgado por estos crímenes, pero un jurado concluyó en julio de 1996 que no había pruebas suficientes para condenarlo y fue absuelto. Sin embargo, tras su posterior arresto por otros cargos, él mismo confesaría ser el autor de aquellos homicidios. La investigación policial reveló que las disputas entre grupos rivales de personas sin hogar eran comunes en el área, y un hombre llamado Larry Amos fue convicto de robar el arma homicida, el hacha, y usarla para matar a otro vagabundo, Everett Dow, el mismo día en que fueron descubiertos los cuerpos de Brewer y Paike. Amos se declararía culpable de homicidio involuntario y sería liberado tras cumplir una condena de 1 año y 9 meses. La liberación de Metheny tras los asesinatos del puente de Hanover le permitió continuar con su espiral de violencia, ahora con un modus operandi más refinado y siniestro. A mediados de noviembre de 1996, Metheny asesinó a Kimberly Lynn Spicer apuñalándola con un cuchillo. Ocultó su cuerpo en el sitio de la fábrica, un secreto que cargaría consigo durante las siguientes semanas. El punto de inflexión en su carrera criminal, y el hecho que precipitaría su captura, ocurrió el 8 de diciembre de 1996. Ese día, Metheny secuestró a Rita Camper, una trabajadora sexual, y la llevó al tráiler donde vivía dentro del complejo de la fábrica de paletas. Según los testimonios de la víctima y los fiscales, dentro del tráiler, Metheny compartió drogas con Kemper. Cuando ella se negó a tener relaciones sexuales con él, Kemper salió corriendo del tráiler en un intento desesperado por escapar. Metheny la persiguió, la alcanzó, la golpeó y la arrastró de regreso al interior del tráiler. Una vez dentro, le bajó los pantalones e intentó violarla. Kemper declararía que, durante el ataque, Metheny le dijo: "Te voy a matar y a enterrarte en el bosque con las otras chicas".
En un acto de valentía y determinación, Kemper logró escapar a través de una ventana del tráiler y huyó del lugar, encontrando finalmente a oficiales de policía en la zona y denunciando el secuestro, la agresión y la amenaza de muerte. La denuncia de Kemper se formalizó el 15 de diciembre de 1996. La pesadilla de Kemper había terminado, pero su testimonio proporcionaría a la policía la pieza clave que necesitaban para acercarse a Metheny. La fuga de Rita Kemper y su posterior denuncia pusieron en máxima alerta a la policía de Baltimore. El 15 de diciembre de 1996, el mismo día de la denuncia, Metheny le pidió a un amigo que lo ayudara a deshacerse del cuerpo de Kimberly Spacer, que aún permanecía oculto en la fábrica. Horrorizado, el amigo se negó a colaborar y, en su lugar, acudió a la policía para informar sobre el macabro encargo. Esa misma tarde, las autoridades detuvieron a Metheny cuando salía de una fiesta de Navidad. El dueño del negocio que lo acompañaba también fue arrestado, acusado de ser cómplice por presuntamente deshacerse de pruebas. Una vez en custodia, Metheny no mostró resistencia. Por el contrario, se mostró dispuesto a hablar y comenzó a confesar una serie de asesinatos, empezando por el de Spicer. Guió a los investigadores hasta la fosa poco profunda donde había vuelto a enterrar los restos decapitados de Cathy Ann Magaziner. Aunque gran parte del cráneo faltaba, la policía pudo identificar positivamente a Magazine a través de sus registros dentales. Fue durante estas confesiones que Metheny reveló los detalles más perturbadores de sus crímenes. Afirmó que, después de asesinar a algunas de sus víctimas, las desmembraba y almacenaba partes de sus cuerpos en contenedores. Luego, en un acto de canibalismo y comercio grotesco, mezclaba la carne humana con carne de cerdo y ternera. Con esta mezcla, preparaba hamburguesas que vendía en un puesto de barbacoa portátil que instalaba a orillas de la carretera, cerca de su casa. Declaró, con una frialdad aterradora, el cuerpo humano sabe muy parecido al cerdo. Si lo mezclas, nadie nota la diferencia. También confesó haber arrojado varios cuerpos al río Patapsco, los cuales nunca fueron recuperados, y afirmó haber matado hasta 10 personas, aunque la mayoría de estas afirmaciones no pudieron ser verificadas por falta de pruebas físicas más allá de su propio testimonio. La policía señaló que Metheny seleccionaba específicamente a jóvenes trabajadoras sexuales blancas que eran adictas a la heroína y la cocaína, y que los asesinatos a menudo involucraban brutales agresiones sexuales. Su abogado defendería argumentando que Metheny estaba arrepentido y que las drogas y el alcohol habían alterado su personalidad, volviéndolo violento, pero las declaraciones del propio asesino en la corte contradecirían esta supuesta contrición. El proceso judicial contra Joseph Ramatheny se desarrolló en varias etapas. En 1997, fue juzgado por el secuestro de Rita Kemper y el intento de agresión sexual. En ese juicio, Kemper testificó valientemente, describiendo la noche de su secuestro y la amenaza de muerte que había recibido. Metheny fue declarado culpable de secuestro y tentativa de agresión sexual, recibiendo una condena de 50 años de prisión por esos cargos, aunque fue absuelto del intento de asesinato de Kemper. Al año siguiente, en 1998, enfrentó el juicio por el asesinato de Kimberly Spacer. Durante la audiencia de sentencia, Metheny mostró su verdadero rostro sin rastros de remordimiento. Declaró ante el tribunal que cometía los asesinatos porque disfrutaba haciéndolo, que obtenía una emoción, un subidón y que no tenía una excusa real, más allá de que me gustaba hacerlo. Fue sentenciado a muerte en la cámara de gas por este crimen. En agosto de 1998, se declaró culpable del asesinato y robo de Cathy Ann Magaziner, y los fiscales también buscaron la pena de muerte en ese caso. Finalmente, recibió una cadena perpetua por este cargo. Sin embargo, en 2001, la Corte de Apelaciones de Maryland revocó su sentencia de muerte por el asesinato de Spicer, y la condena fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La razón legal para esta revocación fue que la sentencia capital se basó en que el asesinato se había cometido durante un robo, pero las pruebas indicaban que el robo no era su motivación principal. Así, Metheny fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional, más los 50 años por el secuestro de Kemper, asegurando que pasaría el resto de sus días entre rejas.
A pesar de las numerosas confesiones, la justicia solo pudo condenarlo formalmente por 2 asesinatos, los de Spicer y Magazine, debido a la falta de evidencia física concreta en los demás casos que él afirmaba haber cometido. Fue enviado a la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland, una prisión de máxima seguridad. Joseph Ramatheny fue encontrado muerto en su celda de la Institución Correccional Occidental alrededor de las 3 de la tarde del sábado 5 de agosto de 2017. Tenía 62 años de edad. La causa de su muerte fue una sobredosis de drogas, un final que, irónicamente, lo unió a las mismas sustancias que habían destruido la vida de muchas de sus víctimas y que, según su abogado, habían desatado su violencia. Su muerte cerró el capítulo final de su vida, pero no el de su legado de horror. El impacto del caso Joe Matheny resonó profundamente en múltiples niveles. Para las familias de las víctimas, como la madre de Matheny, quien siempre insistió en que su hijo había tenido una infancia decente, el caso representó una tragedia desgarradora y una fuente de confusión y dolor perpetuo. Para la sociedad de Baltimore y del mundo, la revelación de que un asesino en serie no solo había matado, sino que había profanado los cuerpos de sus víctimas de una manera tan íntima y grotesca, convirtiéndolos en comida y comerciando con ellos, generó una conmoción y una repulsión que trascendió lo criminal para adentrarse en lo antropológico. ¿Crees que la trayectoria de Matheny fue producto de factores sociales y personales acumulados o de decisiones individuales irreversibles? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo